Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Y vamos a leer unos cuantos versículos. Evangelio de Juan, capítulo 5. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Aleluya. Vamos a orar. Padre, gracias por su palabra. Le pedimos, Señor, que sea su Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, y que podamos, Señor, poder discernir lo que usted nos quiere decir a cada uno de nosotros. Denos sabiduría e inteligencia espiritual, y que podamos retener esta palabra y que podamos ponerla por obra. Gracias le damos. En esta noche le pedimos que fortalezca a la familia Flores Villalta, Señor, que pueda bendecir a mis hermanos por la pérdida de ese ser querido que ya había recorrido, Señor, ya había vivido el tiempo que usted estipula, pero sea como sea, la pérdida de un ser querido es irreparable y trae dolor y trae vacíos, trae tristeza. Y por eso queremos unirnos como cuerpo de Cristo y elevar una oración por nuestros hermanos, por mi hermana Isabel. Padre, que sea usted fortaleciéndola y que sea usted dando paz en su corazón, llevando la consolación de su espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Quiero hoy hablar un poquito acerca de este acontecimiento, esta escena bíblica, de esta porción bíblica, de la cual sacamos algunas aplicaciones para nuestra vida, algunas enseñanzas. Algo nos quiere hablar el Señor a nosotros. Y quiero iniciar, hermanos, hablando acerca del acontecimiento, lo que sucedía en cuanto al agua y su movimiento. Amén. En algunas versiones de la Biblia, en especial la NBI, se omite el versículo o la parte donde dice que de tiempo en tiempo bajaba un ángel, agitaba el agua del estanque Betesda, y cualquiera que entraba pues quedaba sano. Esa versión, la NBI, nueva versión internacional, emite esa parte y solo la añade abajo, al pie de página le llaman, como referencia, ¿verdad? Porque en las demás versiones sí aparece. Y es que, amados hermanos, algunos asumen que los manuscritos o las traducciones que se fueron haciendo, pues demostraban que esa parte no estaba ahí, ¿verdad? Sí había, así como nosotros conocemos leyendas y fábulas y anécdotas,
¿verdad? La gente sostenía, ¿verdad?, que había un periodo, en un tiempo específico, que descendía un ángel y que agitaba esa agua, y que cualquiera que entraba antes que el agua dejara de agitarse, el primero que llegaba, sanaba. Entonces, es bien controversial, ¿verdad? Porque imagínense que el agua se mueva y hay muchos enfermos y solo el primero sana y los demás no. O sea, es bien controversial para muchos, ¿verdad? Y decir por qué no sanaron 2 o 3, sino que solo el primero, ¿verdad? Entonces era algo que se hablaba y se conocía, y de alguna forma está aquí en la palabra, ¿verdad?, de por qué estaba esa multitud ahí. Es lo que quieren explicar, es no resaltar el evento, lo que sucedía, ¿verdad?, de que el ángel bajaba y movía el agua. No quería resaltar o darle énfasis a eso, sino explicar por qué la multitud de enfermos ahí en ese estanque. Es como que nosotros vayamos allá a San Salvador y veamos ahí en los portales o algo un montón de personas indigentes, y nosotros digamos, ¿por qué están estas personas aquí? Bueno, porque no tienen casa, porque ahí se resguardan del frío, porque saben que ahí llega gente a dejar comida, etc. Entonces, así sucedía con este evento. Por eso está ahí explicado por qué la multitud estaba ahí. Porque se decía que de tiempo en tiempo bajaba el ángel y agitaba el agua. Entonces todos estaban buscando la oportunidad de ser sanos. Amados hermanos, hay muchas personas que darían lo que fuera por ser sanas. Amén. Y si Dios nos tiene en procesos de salud, es porque Él tiene propósitos con nosotros. Yo creo en el poder de Dios, creo en la sanidad divina, pero también creo que Dios ha dejado a los médicos para que pueda al humano recetarle un medicamento. Medicamento que solamente funciona por la gracia de Dios. Porque hay muchas personas que un tratamiento no les funcionó. Amén. Entonces, si una pastilla, una píldora le funcionó, es porque Dios así lo quiso. Y entonces uno tiene que tener esa prudencia y no decir y ser negligente y de, yo no me lo voy a tomar. Bueno, hay gente que sí tiene fe y llega a ese nivel de fe y decir, yo no me voy a tomar estos medicamentos, creo que Dios me va a sanar. Gloria a Dios. Pero yo como pastor no puedo venir y decirle a una oveja, a un miembro, y decirle, mira hermana, no se tome los medicamentos. Sino que eso lo dice el médico. Y lo puede también establecer la fe que usted pueda tener. Pero de lo contrario, creo que Dios, por alguna razón, está en los médicos. ¿Sabe que Lucas, alguien que anduvo con el apóstol Pablo, amados hermanos, él era médico? Dice que la mujer con el flujo de sangre padeció 12 años y había ido a muchos médicos, dice la palabra. Entonces los médicos ya existían desde hace tiempo. No son solo los que nosotros conocemos, sino que había médicos ya. Entonces, amados hermanos, pero claro, había enfermedades que ya no podía hacerse nada. Y recuerde que nuestro Señor Jesucristo fue quien desató los milagros como carta de presentación y como cumplimiento de su profecía, de las profecías mesiánicas, donde hablaba de las sanidades que iban a haber. Entonces vemos acá nosotros algunas enfermedades como personas ciegas. Hay personas que quedan ciegas por un accidente, personas que quedan ciegas por un descuido, amén. Personas que quedan ciegas por algún golpe, y hay otras personas que son ciegas de nacimiento. Entonces habían ciegos, habían cojos, amén. Personas que tenían problemas quizás en sus rodillas, en sus tobillos, paralíticos, gente quizás estaban postrados. Había ahí personas quizás que eran sordas, etc. Dentro de esa multitud de enfermos estaba uno que dice que tenía 38 años de estar enfermo, de estar postrado. Hermanos, 38 años.
de nacimiento. Este hombre tenía 38 años de edad, porque dice que era paralítico, totalmente, estaba ahí tirado. Alguien lo crió y ya después dijo, aquí lo vamos a dejar. ¿Cuántos años hemos vivido quizás con alguna enfermedad, con algún diagnóstico, o con algo que el doctor dice, mire, usted cuídese porque le puede dar esto, le puede dar lo otro? Y uno viene y a veces se acostumbra a esa enfermedad. Usted le duele la cabeza y usted dice, bueno, este es mi dolor de cabeza. Y ya se hace dueño uno de ese dolor de cabeza. Entonces usted sabe a la hora que le da, los días que le da, amén, porque como es suyo, usted y yo decimos, ay, mi dolor de espalda, amén, ya me va a doler la espalda, ¿por qué? Que ya son las 9, amén. Entonces, y ese es el problema. Entonces, aquí había muchos enfermos. Hoy en día hay muchas personas que están teniendo padecimientos, y dentro de esos padecimientos está el COVID-19, hermanos. Hay otros padecimientos renales, cardíacos, y etcétera. Pero nosotros creemos que Dios puede obrar en nuestra salud. Dios puede obrar en la salud de las personas. Pero muchas veces hay un proceso. Dios no puede ayudarnos en el proceso o en el operar de un milagro si nosotros no ponemos de nuestra parte. Yo creo que Dios puede sacarnos a flote si nosotros ponemos de nuestra parte. Amén. Así como una iglesia crece si nosotros ponemos de nuestra parte. ¿Verdad? No podemos decir, esta iglesia no crece. ¿Y qué está haciendo usted para que crezca? Amén. O decir, ay, mira que no se me quita esto que siento, y ya tomó el medicamento que le dijeron. Entonces, aquí yo quiero tocar esto, ¿por qué? Porque este paralítico que sale aquí en escena, que tenía 38 años, no estaba poniendo de su parte. Entonces, quiero que iniciemos ahí en el versículo 2. Dice que en Jerusalén estaba un estanque, ahí por la puerta de las ovejas, que se llamaba Betesda. Betesda en hebreo. Y esto significa lugar de misericordia. Amén. La gente estaba ahí, amados hermanos, clamando misericordia, anhelando que Dios les permitiera ese agitar del agua para meterse y ser santos. Así como hay muchos misterios y que una hoja le puede sanar. Ustedes han oído la hoja del golpe. Yo me recuerdo cuando estaba adolescente, me di un golpe en la rodilla, pero bien fuerte, y se me puso morado, y me pusieron esa hoja machacada ahí, una masita, hermano, y me recuperé. Es que Dios ha dejado medicinas naturales, claro que sí. Solo que uno tiene que saber cómo eso funciona, porque su fe no está en la hoja, su fe no está en el té de cáscara de árbol, su fe está en Dios. Porque dice la Biblia en Apocalipsis que Dios dice que va a haber un árbol que su hoja va a ser para medicina de las naciones. Ya no va a haber ahí tetraciclina ni diodoclorina, amén. Ya no va a haber ahí trimetoprim y todo eso, no. Porque Dios va a sanar el cuerpo, lo va a hacer incorruptible. Entonces, hermanos, todos clamamos misericordia. Y muchas veces nos sentimos como estos enfermos que están en un estanque, esperando que el agua se mueva, esperando el milagro, esperando ese mover para poder ser sanos, esperando ese toque de Dios. Entonces, ¿qué pasó aquí? Dice que este hombre tenía 38 años. El tiempo, amén, el tiempo era largo, era tedioso, hermano. Si muchas veces con una semana de dolor que usted tenga en alguna parte del cuerpo, usted ya se siente desesperado. Yo ya me siento incómodo. ¿A cuántos han pasado con dolor de espalda por lo menos una semana? Yo lo he experimentado y usted siente ahí el dolor, ¿verdad? Entonces, claro, tenemos que acudir a un médico, hacernos algún examen, etc. Pero este hombre, cuando nuestro Señor Jesucristo lo vio,
Él se movió a misericordia y dice, cuando supo que llevaba mucho tiempo, dijo, ¿quieres ser sano? Amén. Si a usted o a mí nos dicen, ¿quieres ser sano? Inmediatamente decimos que sí. ¿Verdad que sí? Pero miren lo que pasó con este hombre. Allí en el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Amén. Imagínense, hermano, estaba Jesús, claro, él no lo conocía, pero él le dice, ¿quieres ser sano? Él tenía que haber dicho sí, pero dice, es que no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua se agita. ¿Sabe qué significa eso? Eso significa estancamiento, amados. Porque no queremos pasar muchas veces de lo mismo. Estamos acostumbrados a que las cosas funcionan muchas veces como nosotros creemos. Y Dios obra de muchas maneras. ¿Sabe usted que hay personas que tenían algún dolor y tuvieron alguna caída, algún golpe y se les quitó el dolor? Y uno dice, hermano, fíjese que me hizo levantar un carro y un gran dolor de espalda que yo andaba y ya se me quitó, fíjese. Yo he escuchado testimonios así. Viera que este ojo no me funcionaba bien y ahí me dieron un cacerolazo y ahora ya me funciona. Pero no, uno está acostumbrado. Y uno también es fatalista. Medio le duele la cabeza y te dice, tengo un tumor. ¿Y cómo sabe si ni siquiera se ha ido a chequear? Ah, se toca por acá, aquí ya va pensando uno que tiene una enfermedad. No, hermano. Tenemos nosotros que creerle a Dios, que Él tiene cuidado de nosotros, pero también ser prudentes. También nosotros no podemos diagnosticarnos solos. Pero este hombre le dice, quiere ser sano, y él dice, es que no tengo quien me meta al estanque. Como que la única opción era meterse al estanque. Así se manejaba la sanidad en ese momento, el método que se usaba. Es como el apóstol Pablo, había muchos métodos. Dice que la gente llegaba con fe y le daba los pañuelos, los delantales, alguna prenda para que él orara, lo tocara, y ellos se lo llevaban a los enfermos para que sanaran, y sanaban. Entonces muchos ya pagaban de doctrina y hasta venden ya los pañuelitos ungidos. Ya le dice, ofrende, llame y se lo vamos a enviar por FedEx o DHL. El pañuelito para que se lo ponga el enfermo en la frente. Yo no le digo que no pueda funcionar, porque era un método, pero sabemos que quien hace la obra de Dios es el Espíritu Santo el que hace la obra en nosotros. Entonces, hermanos, dice que este hombre le dijo, no tengo quien me meta en el agua cuando se agita. Cuando yo voy, otro desciende antes que yo. Amén. Ahora yo me pregunto algo. Este hombre quizás ahí vivía cerca de ese estanque, o ahí tenía un rinconcito, ahí dormía, no sé, porque en 38 años no había llegado al estanque. Amén. Yo me pregunto, es una aplicación que yo quiero sacar. 38 años, hermano, y no había podido entrar al estanque. Pongámosle que no son los 38, pongámosle que son unos 10 años. Cada vez que avanzaba y veía que otro llegaba al estanque, se desanimaba y decía, ay, ya llegó fulano. Y se regresaba al mismo lugar donde estaba, porque él no se quedó más adelante, ¿verdad? O a lo mejor ahí él arrastrándose, porque era paralítico completamente. Quizás medio arrastrándose y no había quien le ayudara. Y cuando llegó la oportunidad, él no contestó, sí quiero ser sano, sino que dijo que no tenía nadie que lo metiera. Mire, muchas veces esas son excusas. Y nosotros muchas veces ponemos excusas. Pensamos que, ¿verdad? Que una de las excusas que nosotros ponemos es que estamos solos. Ay, hermano, a mí nadie me apoya, nadie me quiere. Yo solito salgo adelante. Hermano, hay un montón de gente a nuestro alrededor. Primero que está orando por nosotros. Y está la familia que no nos dejan.
Ahí está la familia, los hijos, los abuelos, los padres o hermanos. Siempre están ahí para extender la mano. Pero el problema es que nosotros muchas veces venimos y nos hacemos los víctimas. Este hombre estaba haciendo el víctima. Ay, Señor, yo soy pobrecito, no tengo nadie que me ayude. Amados hermanos, eso refleja muchas veces la humanidad que puede haber en las personas. Porque aquí había personas que podían caminar, también solo quizás no podían oír, o quizás un medio dolor, eran cojos, dicen. Pero muchas veces se pierde eso, la humanidad. Vemos a alguien agonizando y nos da lo mismo. Amén. Entonces, dice ahí, vea lo que dice en el versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén. Miren qué interesante, hermano. El Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice que el hombre al instante se levantó y anduvo. O sea que le creyó a Dios. Amén, le creyó a Dios. Hermano, usted va a salir adelante. No, hermano, yo en esta no salgo. Hermano, Dios le va a sanar. No, yo hasta ya compré la caja. Y empieza uno, hermano, y pierde la fe, pierde los ánimos. Pero tenemos que hacer, en este aspecto, sí tenemos que hacer como este paralítico, de obedecer la voz de Dios. Y que cuando Dios nos dice algo, obedecerle. El hombre cuando Jesús le dijo, levántate, él se levantó, no dijo, voy a ver si puedo. Voy a intentar, a ver si no me quedo a medias. No, él se levantó y anduvo. Tomó su lecho. ¿Por qué le decía el lecho? El lecho era el lugar donde ellos dormían, hermano. Los ciegos dicen de que ellos andaban en una capa. Y donde sea que caía la noche, pues ahí se quedaban a dormir, los de este entonces. Yo recuerdo una persona que tenía problemas visuales, que vendía leche. Bueno, todavía vende. No sé si es leche, pero ahí anda vendiendo un anciano que lo veo desde que yo estaba pequeño. Y tiene problemas visuales, hermano. Yo digo, ¿cómo hace? Para caminar, para regresar a su casa. Amén. Y ahí anda, hermano. Y quizás desarrolló un buen tacto, pero el punto es, hermanos, que muchas veces nosotros nos estancamos, nos hacemos las víctimas y creemos que estamos solos. Y Dios dice, no estás solo. La presencia de Dios, el Espíritu, está con cada uno de nosotros. Quiero terminar con el versículo 13. El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Mire qué interesante. Esto me dice a mí algo acerca de la enfermedad. Y es que muchas veces Dios nos da llamados de atención. Y muchas veces Dios nos soca la pita, como dicen algunos, o nos soca la tuerca. Está la enfermedad por la edad avanzada. Está la enfermedad, hermanos, porque el enemigo a veces quiere meterse en los planes de Dios. Está la enfermedad por descuido. Si yo vengo, amados hermanos, y sé que algo me hace daño, y yo lo tomo sin consideración, me voy a enfermar. Amén. Si yo sé que con un poquito de chile que yo coma ya me pongo mal, si yo no respeto ese límite, me voy a enfermar. Amén. Entonces, pero dice acá, hermano, que nosotros tenemos que reconocer algo, que Dios es el que nos sana. Este hombre dice que no sabía ni quién era Jesús, pero usted sí. Usted sabe que Él es el que nos sustenta y que por Él andamos caminando. Por Él estamos de pie. Amén. Así que meditemos en esta palabra, en este versículo, hermano, cuando dice que Jesús le dijo, ve y no peques más. Amén. Si algo hay en nuestras vidas, pongámonos cada día a cuentas con el Señor para que Él obre a favor de nosotros. No nos burlemos de los otros que están enfermos, de lo que les pasa, porque somos vulnerables. Amén.
Padre, gracias le damos en esta noche. Gracias por su palabra. Le pedimos, Señor, que pueda usted dar bendición a cada uno de mis hermanos, aquellos que nos puedan haber visto en esta transmisión. Lleve paz, lleve la consolación de su espíritu en el nombre poderoso de Jesús. Gracias le damos en esta hora. Sabemos que usted producirá en nosotros el querer como el hacer cada día. Amén y amén.